o un daño potencial de un tejido o secundaria al daño a la lesión. Eh, es también una experiencia compleja que incluye múltiples dimensiones, ¿sí? Otra definición es que es un síntoma, que es una queja de un paciente con relación a cambios que haya percibido y que considere anormales. Entonces, aquí, por ejemplo, es un elemento muy subjetivo, ¿sí? Hay pacientes que uno les dice, ¿le duele? Y dice, no, pues lo normal. ¿Cómo así que lo normal? Lo normal, como yo siempre tengo ese dolor como base, pues eso ya es como normal para mí. Eso no debería ser normal. Normal debería ser como lo deseable, es no tener una experiencia desagradable, ¿cierto? Una sensación desagradable. A ver si hay más, no me aparecen más participantes. No me aparece que estén llegando tampoco, no. Bueno, eh, y lo podemos considerar entonces una experiencia compleja que incluye varias dimensiones. Pues les cuento que los compañeritos no están entrando. Vamos a ver entonces que quería darle espera a ver si se conectaban estos chicos. Bueno, en cuanto a la fisiología, tenemos una cadena de recepción del dolor. Para eso tenemos que tener, digamos, en gran resumen, unos elementos básicos que serían tres neuronas. Una que tiene su soma o que tiene su cuerpo en el ganglio de la raíz dorsal. Dos, una que tiene el cuerpo en el asta dorsal de la médula. Y una tercera que resumiría las del tercer punto de la sinapsis, que sería la neurona que está con el cuerpo en el tálamo. Veamos entonces cómo serían estas neuronas. Aquí se grafica las neuronas roja y azul que tienen un cuerpo, eh, es una neurona bipolar que tiene un cuerpo en el ganglio de la raíz dorsal, un receptor a nivel de la piel podría ser, o de un órgano, de un músculo, de un tendón, y estos, digamos, nociceptores o estos receptores, dependiendo de cuál es el tipo de receptor, viajaría la sensación de estímulo doloroso hasta la raíz dorsal con el cuerpo en el ganglio de la raíz dorsal. Esta haría una sinapsis con una neurona, una segunda neurona que, ahí llegó alguien, que ascendería hasta el tálamo en una neurona que puede tener una interneurona de recepción o puede ser una neurona directa ascendente hasta el tálamo, y en el tálamo vamos a tener una neurona que puede ir a múltiples áreas, especialmente al área parietal, y hay interneuronas a otros lugares donde van a tener importancia estos estímulos. En cuanto a la fisiología, es importante tener en cuenta estos términos: la transducción, la transmisión. ¿Qué es la transducción? La transducción es que ante un estímulo que nos cause un daño en las células, se liberan unas sustancias químicas. Esas sustancias químicas son las conocidas prostaglandinas, bradequinina, serotonina, sustancia P o histamina, que activan los nociceptores y permiten generar un potencial de acción. Y la transmisión es ya la conducción a lo largo de toda esa vía nerviosa que vimos aferente, desde el sitio de la lesión hasta la médula, de la médula al tálamo y al tallo cerebral y la corteza. O sea, todos los tres pasos que vimos en las tres neuronas. ¿Quedó claro entonces? La transducción sería que el estímulo active por unas sustancias periféricas los nociceptores, y esos son los que van a activar la transmisión, ¿sí? Entonces, un punto sería transducción, que sería a nivel del
receptor, del proceso de lesión hacia el receptor, la liberación química, y la transmisión sería ya una conducción eléctrica. Bueno, la percepción es tener una conciencia de una experiencia dolorosa, ¿sí? Eso es percibir. Y esa conciencia de experiencia dolorosa, ¿dónde la vamos a tener? En el sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, o sea, un arco reflejo no nos lleva a tener una percepción muy clara, mientras que un dolor que llegue, que cumpla con toda la recepción, la transmisión, vamos a tener una percepción mayor de dolor. ¿Qué es la modulación? El sistema nervioso no solamente tiene unas vías que activan el sistema nervioso, yo siempre les digo que uno siempre piensa que lo más importante del sistema nervioso es la activación de cosas, ¿no? Elementos que se activen, activación de movimiento, activación de bueno, percepción de la sensibilidad, etcétera. Pero hay elementos que son sumamente importantes en el sistema nervioso, que son los elementos inhibitorios o los elementos negativos también, que no se produzca, que no se genere, que se inhiba algo, que se inhiba un reflejo que ya no debe existir, ¿cierto? Que se inhiba, así como vamos a inhibir el dolor, que se inhiban movimientos anormales exagerados, ¿cierto? Entonces a veces fallan en el sistema nervioso, fallan los procesos inhibitorios y se producen desórdenes. Por ejemplo, si yo inhibo el control de los movimientos anormales, pues voy a tener un Parkinson, voy a tener una ataxia, voy a tener una corebatetosis, movimiento, ¿cierto? Acá la modulación es eso, es un, la modulación es un elemento importante en el sistema nervioso donde las neuronas del tallo originan vías descendentes que van a liberar sustancias endógenas como por ejemplo sustancias opioides que serían inhibitorias de dolor. ¿Qué es la nocicepción? Es un proceso neural por medio del cual los estímulos que provocan dolor son detectados por el sistema nervioso. Un nociceptor es una ramificación terminal de las fibras nerviosas aferentes a espérame, recibo a alguien más. Bueno, ramificaciones terminales de las fibras nerviosas aferentes primarias. Las fibras aferentes de dolor son las fibras A delta y fibras C. Y también determinaciones libres de transductores biológicos. Esos son los nociceptores. Entonces tenemos terminaciones libres y tenemos fibras aferentes primarias A delta y C. Los nociceptores más conocidos son los nociceptores de las fibras A delta y de las fibras C. Estos van a tener esta serie de nociceptores. No quiero que se aprendan los nombres de todos los nociceptores, no, pero recordemos esto. Esto yo sé que ustedes lo tienen claro porque ustedes hace poco vieron en semestres de neuro todo sistema nervioso, etcétera. Bueno, pero de todos modos a veces es bueno recordar. Entonces tenemos unos nociceptores que están con las fibras A delta y unos que están con las fibras C. Aquí dice delta 1, el receptor HTM y fibras A delta 2, que son los de la temperatura. Las fibras C, hay unos que son polimodales, hay unos que son silentes, hay unos que son viscerales, de vísceras huecas, y polimodales viscerales, de vísceras huecas y vísceras sólidas. Estos nociceptores de la tipo A delta, entonces tenemos aquí los delta A1, que serían los mecanorreceptores de alto umbral. Son estímulos que activamos cuando tenemos estímulos químicos y térmicos muy grandes, o sea, para quemaduras, estos A delta. Los A delta 2 son estímulos térmicos, pero no necesariamente con un umbral tan alto. Los acoplados a las fibras C, que son fibras desmielinizadas, delgaditas, las fibras más delgaditas que llegan a nuestra piel, son polimodales, es decir, responden a estímulos
químicos, térmicos y mecánicos. Hay unos que son silentes y se sensibilizan por calor o por estímulo químico, ¿sí? Entonces usted puede tenerlo calmadito ese nociceptor, pero cuando hay calor o cuando hay un estímulo químico se activa. Y los viscerales polimodales y de vísceras huecas o están generalmente en las paredes de los vasos y cuando se distiende la pared se activa el dolor. Por eso da cólico cuando hay distensión abdominal, ¿cierto? Y son polimodales también. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Como por adelantar algo. Por ejemplo, estos de las fibras C polimodales, estos receptores acoplados a las fibras C polimodales responden a los estímulos químicos, térmicos y mecánicos. Ustedes han visto eso que pasa cuando los niños se caen y se golpean y corre la mamá y les soba durísimo, o le ponen hielo y papas y un poco de cosas locas que le ponen ahí hierbas y cosas calientes y todo eso. Están haciendo esto mismo. Esto se llama el mecanismo de la compuerta. Entonces, las mamás, como sabemos de todo, las mamás, entonces sabemos que los niños tienen en la piel receptores de estímulos químicos, térmicos y mecánicos, o sea, receptores polimodales. Eso lo sabe uno porque uno es mamá. Entonces, el niño se golpea y la mamá le soba y responde al estímulo mecánico. Entonces, ¿qué pasa? El estímulo mecánico activa ese receptor polimodal, el niño siente la presión, siente el sana que sana, ¿cierto? Y chum, viaja rápido porque es una fibra semilisa, pequeñita, delgadita, y viaja rápidamente y cierra la compuerta por la cual tienen que entrar estímulos térmicos, estímulos nociceptores de otro tipo. Entonces, eso se llama el mecanismo de la compuerta. Entonces, uno ya no siente el dolor como tal, sino que siente la presión, el calor, el pellizquito que le hace, etc. Esa es una forma de utilizar las las vías, digamos, activatorias o las vías activas para dolor, pero con estímulos que no sean dolorosos y calma usted el dolor en cierta forma. Eso se usa también para algunos mecanismos de dolor, el que haya ido de pronto a terapia física o haya tenido que acompañar a alguien o haya visto cómo se aplica, les aplican los TENS, los estímulos eléctricos transcutáneos. Entonces le ponen una corrientita un rato y el dolor, como que se le quita el dolor. ¿Por qué? ¿Y por qué? Ah, que siempre le ponen paquete caliente y paquete frío. Estamos usando las vías polimodales para que transmitan calor, que transmitan frío, que transmitan corriente eléctrica y así no se percibe el dolor. Bueno, pero me adelanté un poco. Estos receptores viscerales también tienen polimodales, entonces también hay dolor abdominal, entonces le ponen un poquito de calor, tome agüita caliente, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas para que la víscera capte calor y disminuya un poco el dolor. Bueno, entonces vamos a ver aquí cuál es esa primera neurona. Muchachos, no llegó otro compañero más, llegaron como 3 nomás. ¿Hay alguien que tenga alguna razón de los compañeros que no hayan podido entrar o algo? No, no hay nadie que sepa si hay algún problema con que los compañeros pudieran entrar o no. Hay un compañero que no puede entrar, pero pues él sugiere que usted le quite el Profe, no, ya pude ¿cómo entrar, se ya pude llama? entrar. El Si no acceso quiere, a la era un reunión. código que no dejaba. Ah, ok, ya. Pero ya compartieron bien el código para todos, ¿sí? ¿Cuántos son en el semestre? Que hay solamente 36. Creo, profe, que somos como 38 personas Ah, que vemos bueno, semiología, no somos muchos. ah, bueno, ok. Lo que pasa es que yo vengo de los de séptimo, de los de sexto, que son un montón, como 55. Ok, bueno, entonces ya estamos bien, muy bien. Listo, si hay algo que no hayan entendido, me dicen, ¿vale? Aunque yo sé que esto lo tienen ustedes muy clarito. Bueno,
Tenemos también entonces aquí la primera neurona, volviendo a la primera neurona. ¿Se acuerdan que tenía el cuerpo en el ganglio de la raíz dorsal? Esta es la llegada ya de esa primera neurona aferente a las astas posteriores. Entonces, para que se acuerden, por dónde entran la parte sensitiva a la médula, por la raíz dorsal. La raíz dorsal o posterior, que es... Ay, espérate que mi hijo me enseñó a poner el... Aquí, ratón. Bueno, entonces, ¿ven aquí el mouse? Sí, profe. Bueno, entonces aquí tenemos el nervio o la raíz dorsal, es la raíz que viene desde el nociceptor, desde el tejido periférico. Este es el cuerpito de la raíz dorsal que está en el ganglio de la raíz dorsal y la dendrita, acá hay una fibra A delta y una fibra C. Entonces estas fibras llegan y hacen sinapsis en alguna de estas sustancias gelatinosas, de estas láminas de la sustancia gelatinosa, y van a cruzar a la línea media, la cruzan y algunas van a llevar fibras de dolor agudo y rápido y otras fibras del dolor sordo y crónico por la vía anterolateral. Estos son los haces espinotalámicos, dorsal, espinotalámico lateral. Bueno, la segunda neurona ya va a ser una sinapsis desde la segunda neurona en las astas dorsales que van excitatorias, ¿no? Ascienden por el tracto espinotalámico, por las neuronas de amplio rango dinámico, el espino reticular y el tracto espinomesencefálico, es decir, van a empezar a hacer sinapsis más arriba, van a llevar esa información. Bueno, van a ir a varias áreas, ¿cierto? Y ustedes ven que entonces esto se nos va a cortar, entonces nos volvemos a conectar al mismo link, ¿vale? Espérame. Bueno, entonces van a ir al área del cíngulo anterior, el cíngulo anterior al lado del sistema límbico, donde vamos a tener una recepción de esa información y vamos a tener respuestas de ansiedad, de anticipación y respuestas motoras. ¿A qué nos referimos con esto? Esa ansiedad es cuando usted siente un estímulo que es doloroso, usted cuando ha tenido una experiencia dolorosa previa, usted le da como esa ansiedad de me va a doler, o empieza a sentir el dolor y empieza a predecir, a anticiparse con las consecuencias, entonces empieza a generar ese disconfort, ¿cierto? El que ha tenido un dolor lumbar y empieza con una pequeña molestia, llega y esa sensación de tener esa molestia le genera un disconfort, le genera ansiedad y le genera problemas, digamos, como emocionales. Va a ir también a la corteza insular, a la ínsula, que sería como ese levantando el parietal y descendiendo el temporal, allá al fondo vemos la ínsula o el quinto lóbulo, la corteza insular. Ese nos sirve para discriminar qué es lo que estoy sintiendo y darle un componente afectivo, también una respuesta muy emocional. En el sistema límbico vamos a tener eventos emocionales de acuerdo con los aprendizajes que hayamos tenido del dolor. Entonces, miren cómo no podemos tener en cuenta los elementos, digamos, subjetivos del dolor si es que tiene una injerencia en estos tres elementos que van a ser estaciones de relevo de donde van a salir las últimas neuronas para las distintas áreas. Entonces vamos a tener un componente de discriminar dolor, de darle un componente de anticipación y de predicción y también un entorno emocional al dolor. La tercera neurona está en el tálamo, en estos núcleos del tálamo. Van a tener múltiples áreas de recepción del tálamo y de integrarse con vías que van a ir descendiendo, que van a bajar descendiendo y modulando el dolor, o circuitos que van a ir a activarse
y a promover, digamos, la recepción y la integración de ese dolor en otras áreas corticales, como por ejemplo en el parietal. Entonces puede tener circuitos bidireccionales, unos ascendentes y unos descendentes. Y también liberar sustancias analgésicas, analgésicas como endorfinas, opioides. El mismo estrés que se genera hace que uno inhiba la respuesta dolorosa porque el simpático impide que usted tenga respuesta dolorosa. Por esa razón es que usted podría, por ejemplo, las personas que, por ejemplo, las coge una mina, ¿sí? Una mina quiebra patas, una mina de estas, terminan caminando casi sin una extremidad y van a caer al rato porque están respondiendo al estímulo simpático, ¿no? El estímulo simpático hace que usted inhiba el dolor y tenga una respuesta noradrenérgica y pueda caminar teniendo un proyectil, ¿sí? Pueda seguir haciendo alguna actividad porque tiene una respuesta de salvar la vida antes que cualquier otra cosa. Entonces, en ese momento se generan por esos estímulos neuroadrenérgicos respuestas analgésicas propias, ¿no? También respuestas serotoninérgicas inhibitorias que nos van a servir para dolor. Por eso también cuando hay fallas en estas conexiones, digamos, neuronales centrales, vamos a tener dolores talámicos que son unos dolores impresionantemente altos y es porque no están funcionando bien todas estas vías inhibitorias desde el tálamo. Bueno, entonces vimos cómo es digamos, difícil poder alinear el dolor y enmarcarlo en una sola, digamos, como vía, ¿no? Tenemos múltiples vías, tenemos múltiples receptores, tenemos múltiples estaciones donde vamos a tener vías inhibitorias que pueden modular ese dolor y por eso las respuestas son tan disímiles y cada persona tiene aprendizajes diferentes del dolor. Entonces, el que ha tenido un dolor severo, usted lo pone a calificar un dolor actual y el paciente nos va a dar una respuesta muy diferente a la que da otro, ¿cierto? Entonces, miremos esto, la severidad del dolor, ¿cómo la vamos a clasificar? Qué difícil es eso, ¿sí? A veces yo tengo pacientes que llegan caminando, suben la escalera perfecto, se sientan en el consultorio y dicen, vengo porque tengo un dolor horrible, impresionante desde hace tanto tiempo. ¿Cuánto lo califica? Uy, 10. De 0 a 10 en la escala visual análoga, donde 0 es sin dolor y 10 es el máximo dolor posible. ¿Cuánto dice usted que tiene su dolor? 10, el dolor del hombro. ¿Sí? Dice un hombre, pero le explica uno, mire, 10 es, por ejemplo, el momento del parto, ¿sí? Donde un bebé está pasando por el canal de parto y está desgarrando la estructura para nacer. Las mujeres saben lo que es un dolor de parto. O los señores cuando han tenido un cólico renal, por ejemplo, o un cólico de una colecistitis, un cólico biliar. Pero este señor insiste en que el dolor de él es 10 y está tranquilo, sentado, se puede mover, etcétera. Entonces le toca decirle a uno, mire, este dolor lo está haciendo llorar. Pues no, llorar tampoco, entonces bájele, ¿sí? Entonces le toca a uno explicarle, ¿sí? Personas que han tenido mucho dolor, los ve uno con una herida y la persona perfectamente dice, no, no, me duele como por ahí un 7 y uno diría, pues ese sí es para un 10, ¿cierto? Entonces es muy difícil, digamos, como poder clasificar el dolor, pero vamos a intentar hacerlo de acuerdo con algunas escalas, como para objetivar también la evolución de un paciente. Por ejemplo, si usted tiene un paciente que está manejándolo con el dolor hoy y le va a dar un manejo, un tratamiento, usted en el control quiere saber qué tanto alivió, qué tanto se alivió. Entonces usted le podría, bueno, creo que se nos va a acabar el tiempo en este momento, entonces nos volvemos a conectar, por favor. ¿Eh? 2 minutos y medio nos queda. Entonces, si usted puede calificar el dolor, lo va a calificar en la escala visual análoga. Esta depende de, uno, del paciente,
¿cierto? Si es un niño, usted pues le califica con carita triste, carita feliz. Si es un analfabeta, puede usar las caritas. Si es una persona con retraso mental, también se baja pues a las caritas. Hay unas de color verde a rojo también. Y la normal, que es la que uno usa de 0 a 10, donde 0 es sin dolor y 10 el máximo dolor posible. Y pues a veces lo logra uno muy bien, a veces es un poco difícil dependiendo de los pacientes. Vamos a leer esta diapositiva y van a pensar, mientras nos conectamos, van a pensar en dolores agudos, ¿listo? Se me olvidó ya cómo se llama el pintor de esta, no sé quién pintó esto, ya no me acuerdo. Bueno, por tiempo de evolución, esta es una representación, digamos, artística del dolor, ¿cierto? A veces las cosas más subjetivas son difíciles de expresar y solamente los artistas o los músicos pueden llegar a tener una sensibilidad tan grande como para expresar una experiencia tan desagradable como el dolor. Entonces yo les voy a compartir unas obras que muestran el dolor en cómo lo expresarían algunos artistas. Esta es una experiencia, la aguda, una experiencia desagradable, compleja, con factores cognitivos y sensoriales que suceden como respuesta a un trauma tisular. Piel, estructuras somáticas o vísceras y su intensidad y duración van de acuerdo con la lesión. Entonces nos vamos a desconectar y nos conectamos si ustedes van pensando en un dolor agudo.